Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes el día de hoy. Es un privilegio que disfruto muchísimo. Estoy saliendo de una gripa, entonces seguramente, pues bueno, van a tener que perdonar que me aclare un poco de vez en cuando. Quisiera pedirles que miráramos juntos 1 Corintios capítulo 15. La enseñanza del día de hoy gira en torno a un tema que es supremamente relevante para los creyentes, y es la resurrección. Ha sido una bendición poder estudiar y compartir con ustedes acerca de la resurrección. Entonces vamos a leer una pregunta. ¿Hasta qué hora tengo? Como hay almuerzo hasta las 2, bueno. Entonces, bien, tengo muchas cosas que quisiera compartir con ustedes y Dios mediante alcanzamos. Entonces, ¿esta es la versión Reina Valera? Sí, perfecto. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas y después a los 12. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Eso es absolutamente importante y relevante para nosotros. Pero dice aquí que fue enterrado, y también dice aquí que al tercer día fue levantado. Y es que el Evangelio está sustentado en 3 hechos históricos. Son 3 hechos históricamente comprobados, porque la manera de comprobar hechos históricos es que existan testigos y que sus testimonios coincidan, ¿sí? Entonces, la manera como hasta el día de hoy hemos podido saber que hubo la batalla de Carquemis, o que existió Darío el Grande o Nabucodonosor, es porque hay testigos y sus testimonios concuerdan, ¿sí? Y entonces el Evangelio está fundamentado en 3 hechos históricos que están atestiguados por personas y sus testimonios coinciden. Y esos 3 hechos históricos pues ocurren en la persona de Cristo. Esos 3 hechos históricos son su muerte, su sepultura y su resurrección, ¿sí? Hasta donde hablamos de la existencia de Cristo, bueno, también existieron otras personas. Hasta donde hablamos de la muerte de Cristo, pues bueno, todos los que han pasado por la historia, pues la mayoría han muerto. Hay unos personajes históricos todavía viven, pero sabemos que la paga del pecado es muerte, morirán, y si el Señor no llega por nosotros, pues también nosotros pasaremos por ahí. Pero la resurrección sí es un asunto completa y absolutamente distintivo de Cristo. Miremos varias confirmaciones acerca de la resurrección. La primera está ahí en 1 Corintios 15, del versículo 5 en adelante. Dice: apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, obviamente, digamos, para cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Y otros ya duermen. Me encanta esta palabra, duermen. Sobre eso me voy a referir al final. Versículo 7, después apareció a Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hay testigos de la resurrección de Cristo. Pero también hay otro testimonio de la resurrección de Cristo que está en el Antiguo Testamento, y son los profetas. Muchos profetas profetizaron acerca de la resurrección de Cristo.
Entonces, por eso Pablo en este pasaje dice, conforme a las Escrituras, ¿sí? En las Escrituras estaba escrito, valga la redundancia, que Cristo resucitaría. Entonces tenemos a los profetas, tenemos el testimonio de varios testigos y tenemos otra prueba irrefutable de la resurrección de Cristo. Y esa es una prueba que se mantiene todavía hoy en día y es nuestra experiencia personal, ¿sí? Nuestra experiencia personal. Todos los que hemos creído en esos 3 hechos históricos hemos sido transformados de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, de una manera definitiva, ¿verdad? Y estas personas experimentaron esa transformación. Y la transformación es de este estilo: pescadores que se volvieron predicadores, un cobrador de impuestos que se volvió un evangelista, un perseguidor de la iglesia que mataba a cristianos se volvió misionero. Y cada uno de nosotros puede decir alguna cosa, ¿verdad? Yo era tal y tal y tal, pero ahora soy en Cristo. Y todas estas cosas pasan básicamente por la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante para nosotros comprender la resurrección de Cristo? No es cuestión solamente de saber que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso tiene para nosotros mucho significado y hay muchas cosas que vienen para nosotros por la resurrección, pero hoy solamente vamos a ver 3 porque solamente tenemos este rato para estudiar. La primera de ellas está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entonces, hoy vamos a pasar por muchos pasajes y vamos a estar entonces moviéndonos de un lado para otro. Este versículo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la resurrección de Jesucristo de los muertos es lo que nos permite a nosotros renacer para una esperanza viva. Sin resurrección no habría ese renacimiento a la esperanza viva de la que habla Pedro en este versículo. Esa palabra renacer es una palabra griega que tiene 2 partes. Es anagenao. Ana es la primera parte y genao es la segunda. La primera parte, ana, tiene un significado que es alto o de nuevo, ¿sí? Ana, genao. Y la segunda palabra es una raíz griega que se utiliza en todas las, digamos, palabras de origen castellano que tienen relación con generación, génesis, genética, genoma, gen, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí renacer, ¿sí? O podríamos decir nacer de lo alto o nacer de nuevo, nacido de las alturas, renacido, regenerado. Pero hay una traducción que también es completamente válida para esta palabra y es engendrado de nuevo, engendrado de nuevo. Porque cuando hablamos de un nuevo nacimiento, entonces como que todos nos vamos al momento del alumbramiento, ¿verdad? Al momento del parto. Ese es el nuevo nacimiento, entonces nacemos de nuevo y claro, eso seguramente está muy influenciado por Nicodemo cuando dice, pero ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a meterme en mi madre para nacer de nuevo? Pero este nuevo nacimiento no arranca en ese momento del alumbramiento, sino es una situación en la que el Padre vuelve y engendra a cada uno de nosotros. Engendrados de nuevo, el Padre vuelve y engendra a cada uno de nosotros para una esperanza viva.
No hay acceso a esa esperanza viva sin esa resurrección. Esa resurrección de Cristo. Entonces es lo que obra esa transformación. Esa transformación que nos pasa de las tinieblas a la luz, de un viejo orden a un nuevo orden, de una creación vieja y caída a una nueva creación. Y como somos engendrados de nuevo, ¿sí?, para nacer de nuevo en una nueva raza, la raza del Mesías. Ya no la raza de Adán caído, sino la raza nueva del Mesías. Ese privilegio de ser engendrado de nuevo por el Padre es el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo. Y una vez engendrados de nuevo, Cristo es nuestra fuente de vida eterna. Y quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice estas palabras: Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tal vez hemos pasado muchas veces por esos versículos, pero no son versículos fáciles. No son versículos fáciles. Dice, sí, habéis resucitado con Cristo. Hay una condición, ¿sí? La pregunta es, tú, yo, ¿hemos resucitado con Cristo? ¿Cómo hacemos para responder esa pregunta? Y si eso fuera poco, entonces el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Y entonces podemos preguntarnos, ¿sí? ¿He muerto? ¿Cómo respondo esa pregunta con seguridad, con propiedad? ¿He resucitado con Cristo? Si ha resucitado con Cristo es porque ha muerto. Entonces, ¿he muerto para poder haber resucitado con Cristo? En el Antiguo Testamento, la manera como Dios estableció que un pecador podía redimir su pecado era a través de una víctima inocente. El Levítico nos enseña que cuando un pecador venía a presentar una ofrenda por su pecado, traía un cordero, un animal. Y antes del sacrificio del animal, esa persona ponía sus manos en la cabeza del animal. Y eso implicaba una identificación, ¿sí? Ese pecador se identificaba con esa víctima inocente, ¿sí? Y esa identificación permitía entonces que el pecado cometido por esa persona fuera llevado por esa víctima inocente, y entonces, ¿sí?, degollaban al cordero y su sangre cubría los pecados de ese pecador. Entonces había una identificación del pecador con ese cordero sin pecado. Un cordero que reemplazaba al pecador. Un cordero que tenía que morir para que los pecados del transgresor fueran perdonados. Y ese pecador pudiera seguir viviendo a pesar de haber transgredido la ley. Legalmente, un inocente paga la deuda de uno que la debe. Entonces, en Cristo es Él, el Cordero de Dios, quien se identifica con nosotros. No somos nosotros los que ponemos nuestras manos en esa víctima. Es Él el que se identifica primero con nosotros.
conmigo y lo hace con cada uno en particular. Se identifica con cada uno de nosotros para tomar nuestra culpa, mi culpa, ¿sí? Mi culpa. Yo no he matado a nadie, gracias a Dios, ¿sí? Pero Él tomó todas las cosas horribles que yo he hecho, todos mis pecados. Se identificó conmigo. Y entonces tomó mi culpa y en su muerte pagó el castigo por mi pecado. Y ahora entonces yo también puedo identificarme con Cristo por medio de la fe. Y cuando me identifico con Cristo por medio de la fe, su muerte es mi muerte. Y su resurrección es mi resurrección. Y entonces podemos responder esta pregunta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y podemos cumplir esa condición. Y todo aquel que se ha identificado con Cristo en su muerte, que ha descansado de su culpa, sabiendo que Cristo Jesús la llevó en la cruz del Calvario, entonces puede decir, sí, yo he resucitado con Cristo. Y para nosotros, los que hemos resucitado con Cristo, entonces la instrucción es, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué tenemos que buscar allá? Porque allá está nuestra herencia. Aquí no tenemos nada. Aquí somos peregrinos, extranjeros. Conocemos muchas personas que toda su esperanza, toda su vida, toda su energía, toda su vitalidad está puesta para las cosas de aquí. Nosotros no. Toda nuestra vida, nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestro tiempo, nuestros recursos son para servir allá, para mirar allá, para buscar allá, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto. Y podemos decir, sí, porque hemos muerto. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hay un lugar más seguro que ese para nuestra vida? ¿Alguno tiene ansiedad por su vida? ¿Está enfermo? ¿O está avanzado en años? ¿Se ha puesto su fe en Cristo Jesús? No tiene nada que temer, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces podemos decir, sí, he muerto, sí, he resucitado, porque me identifico con Cristo y su muerte es mi muerte y su resurrección es mi resurrección. Y eso, ¿saben dónde lo decimos? En medio de un símbolo tremendo, de tremendo significado, en el bautismo. Ahí lo decimos. Y nos reunimos y delante de testigos decimos que cuando bajamos al agua, nuestro viejo hombre muere. ¿Sí? Mientras estamos cubiertos por el agua, simboliza la sepultura. Pero cuando salimos de nuevo a la superficie, simboliza nuestra resurrección. Nos hemos identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Pero lo indispensable para nuestra identificación no es el bautismo. No es el bautismo. El bautismo es cuando nosotros damos un paso de obediencia y testificamos delante de personas que nos identificamos con Cristo. Pero para identificarnos con Cristo se necesita otra cosa. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 20. Este pasaje está hablando de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dejémoslo hasta ahí. Ustedes saben que Abraham estaba esperando una promesa de Dios, un hijo, su descendencia. Y Abraham estaba entrado en años, bastante entrado en años. Y conforme pasaba el tiempo, Abraham podía ir perdiendo su esperanza en el cumplimiento de una promesa, porque su cuerpo estaba viejo. Pero el versículo 20 dice que Abraham no dudó, dice tampoco dudó por incredulidad. Él no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Cuál era la fe de Abraham? ¿Qué era eso distintivo que hizo que Abraham fuera el considerado el padre de la fe? ¿Qué era eso que él creía acerca de Dios? Pues lo que dice el versículo 1. Versículo 21, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. No era una fe, ¿cómo decirlo?, tan elaborada, ¿sí? No era una fe doctrinalmente intachable, no era una visión escatológica perfecta del final de los tiempos, no, era una fe sencilla, que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa era la fe de Abraham. Dios prometió, Dios cumple. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa fe sencilla de creer que Dios era poderoso para cumplir sus promesas, eso fue lo que le fue contado a Abraham por justicia. Pero más buenas noticias, versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo les parece estos versículos? Tremendos versículos, ¿verdad? La pregunta, por supuesto, es: ¿tú estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido? ¿Sí o no? Bueno, no tienes que contestar, por supuesto, pero es una pregunta que debemos responder con franqueza, con sinceridad. Plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Si es así, tu fe te es contada por justicia, como se le contó a Abraham. Versículo 23. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Promesa de Dios, prometido en el Antiguo Testamento, en los profetas,
atestiguado por los evangelistas. Esa fe sencilla es la fe que trae la segunda bendición tan grande de la resurrección, que es nuestra justificación. Porque el versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mis transgresiones fueron pagadas por él y él ha resucitado para mi justificación. Por su resurrección puedo ser engendrado de nuevo. Si he muerto con Cristo y he resucitado con Cristo. Y por su resurrección he sido justificado. Justificado significa haber sido hecho como si nunca hubiese pecado. Como si nunca hubiese pecado. No es solamente que Dios nos perdona los pecados que cometimos y borró y listo, de ahí para adelante, cuenta nueva. No. Es que nos hace como si nunca hubiéramos pecado. Es que nos da la justicia de su Hijo, el que nunca cometió pecado. Nos arropa con el manto de justicia de su Hijo Cristo Jesús, como si nunca hubiésemos cometido pecado. Se me reconoce la rectitud del que nunca cometió pecado, que es la única rectitud aceptable delante de Dios. Vamos un poquito más adelante, ahí en el libro de Romanos, o en la carta de Romanos, al capítulo 10. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Difíciles esos versículos, ¿no? Complejos de entender. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? No es fácil entender estas palabras. Versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué significan estas palabras? No podemos hacer lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Pero mejor que eso, es que no tenemos que hacerlo, porque Cristo ya lo hizo a nuestro favor. Aceptamos lo que Él hizo en la cruz. Entonces, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 8 nuevamente. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que predicamos, la palabra de fe que predicamos, el Evangelio. Está cerca, en nuestra boca y en nuestro corazón. No está por allá en los cielos, ni por allá abajo en las profundidades. Está cerquita de nosotros, en la boca y en el corazón. Y la palabra de fe que predicamos, el Evangelio que predicamos, es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos. Pero quien no cree en la resurrección no puede disfrutar de la absolución de sus pecados, porque su justificación depende de la resurrección de Cristo. Y Cristo efectivamente resucitó. Pero si tú no crees en la resurrección de Cristo, no hay identificación con Cristo, no hay fe, no hay justificación. Confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor es más que decir que Jesucristo es el Señor. Porque decir que Jesucristo es el Señor es más o menos fácil, ¿verdad? Solo hay que decir unos fonemas. Jesucristo es el Señor. Pero decir que Jesucristo es el Señor tiene una implicación mucho más profunda que eso. Mucho más que repetirlo. No es reconocer que Jesús es el Señor de la creación. Es reconocer que Jesús es mi Señor. Mi Señor. Es el Señor sobre mi vida. Es rendir mi vida. Es rendir mi voluntad para no hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere que yo haga. Y posiblemente muchas personas crean en la resurrección de Cristo, pero la confesión de que Jesucristo es el Señor en su vida es un requisito importante que está señalado aquí en la palabra. Dice 2 requisitos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa fe que cree que Jesús es capaz de levantar, que Dios fue capaz de levantar a Jesús de los muertos y por consiguiente es capaz de levantarnos a nosotros de entre los muertos, esa es la fe que se nos cuenta por justicia. Esa es la fe como la de Abraham, que no tenía ninguna duda de que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Y la tercera cosa, con esto termino, que recibimos por la resurrección, no es la tercera y última, pero sí creo que es la tercera muy importante. Está en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, dice lo siguiente. Del versículo 10 en adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este es Juan, el discípulo amado, escribiendo las revelaciones del Señor desde la isla de Patmos, donde estaba exiliado. Un día como hoy. Me encanta esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Un día como hoy, hace casi 2000 años. No sé cuántos. 1970 y algo, tal vez. Bueno. Y oí detrás de mí una gran voz, como una trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién era esta persona? ¿Quién? Jesús. ¿Jesús qué? Jesús resucitado. Jesús resucitado. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan, el discípulo amado. ¿Recuerdan que Juan en la última cena escribió cómo se recostaba en el pecho de Jesús? Cercano, amado. Pero frente al Cristo resucitado, cayó como muerto a sus pies. Es que de eso estamos hablando. Que la resurrección es un asunto en el que Cristo deja de ser el siervo sufriente y se convierte en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay un versículo en Isaías 53, en la versión Nueva Traducción Viviente, que me encanta. Es el versículo 12, dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Él ya no es más el cordero, es el león de la tribu de Judá. Imponente. Vestido de una ropa blanca, ceñido por el pecho con su cinto de oro, con cabellos blancos como la lana, con ojos como llama de fuego, con pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, con voz de estruendo de muchas aguas, con 7 estrellas en su diestra, con una espada aguda de 2 filos en su boca, con rostro de sol resplandeciendo en sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y el Rey, el Cristo resucitado, dice aquí, Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben una cosa? Amén. Dice en la Biblia: y respondió el pueblo, amén. Y respondió el pueblo, amén. Y cuando decimos una cosa o escuchamos una cosa que estamos de acuerdo, decimos amén. Pero me llama la atención que es Jesús mismo el que dice: y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo. Pero no termina en el amén. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Versículo 8.
Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque el Cristo resucitado le dice a Juan: tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y quise leer este versículo porque necesitamos comprender que la muerte es más allá que un estado físico. Que la muerte es más allá que la separación de la vida del cuerpo. La muerte es una persona que cabalga en un caballo. Y el Hades es uno que le sigue. Son personas, administradores del malvado reino de oscuridad. La muerte reclama cuerpos y el Hades reclama almas. Y Jesús derrotó a la muerte y al Hades y los despojó de su autoridad y les quitó las llaves. Y tal vez por eso es que Dios dice: le rendiré los honores de un soldado victorioso. Vamos a ir nuevamente a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 25 y 26. Hablando de Cristo resucitado, Pablo escribe: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ha sido derrotada, pero aún no ha sido destruida. Será el postrer enemigo en ser destruida. Vamos un poquito más adelante al versículo 53. En ese mismo capítulo. Ahora, hablando de nuestra resurrección, Pablo escribe: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Quién ha sorbido la muerte? Cristo Jesús. Y entonces, versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la tercera cosa que nos da la resurrección de Cristo es la victoria sobre todos. Es que me emociono.
Nos da la victoria sobre todos nuestros enemigos, todos los enemigos que serán puestos como estrado de sus pies, pero también sobre la muerte y también sobre el Hades. Cristo le ha quitado el aguijón a la muerte. Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. No como el Cordero del Antiguo Testamento, que su sangre cubría el pecado. La sangre de Cristo quita, borra el pecado del mundo que confiesa con su boca y cree en su corazón que Él es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es solamente un sirviente de los propósitos de Dios. Un enemigo derrotado que está esperando por ser destruido. Y quisiera terminar entonces con un versículo. Bueno, me faltan 3 versículos, pero quisiera leer este versículo que está en Isaías. También lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 26:19 dice esto: pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen, ¿sí? Ya la muerte no es nuestra separación eterna. A partir de la resurrección de Cristo, la muerte para nosotros los que creemos es un sueño. Es un portal a una nueva vida, una vida abundante, una vida que no se acaba, con una herencia inmarcesible, incorruptible. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra juntamente está 2 veces. Pero está implicada 3 veces. Nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Y si nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, pues juntamente con Cristo también nos sentó. Y todo está conjugado en pasado. No está diciendo, nos dará juntamente con Cristo la vida. No nos resucitará juntamente con Cristo. No nos sentará en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya estamos allá. Ya estás allá. Estamos aquí, pero en la eternidad estamos allá. Termino, sí, Juan, capítulo 5, versículo 24.
una solemne declaración de Cristo, muy solemne. Tan solemne que Él dice estas palabras: de cierto, de cierto os digo. Solemne. De cierto os digo. Si hay algo cierto, es esto que os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, gracias por tu Hijo Cristo Jesús. Y gracias por la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Gracias por las riquezas inconmensurables, inefables que tú nos diste en la resurrección de Cristo Jesús. Gracias que nada merecíamos, pero nos lo diste todo en Cristo Jesús. La satisfacción de todas nuestras necesidades, empezando por las emocionales, por las espirituales, pero también las emocionales y también las físicas. Nada nos falta en Cristo Jesús. Estamos completos. No nos hace falta nada. Ni siquiera tenemos suficiente comprensión para entender todas las cosas que has provisto en tu Hijo Cristo Jesús. Pero nos maravillamos en saber que hemos sido engendrados de nuevo por su resurrección, que hemos sido justificados por su resurrección y que tenemos victoria sobre nuestros enemigos, incluidos la muerte y el Hades, por su resurrección. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, te adoro, Dios. Amén.